Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. Capítulo 1. Transmigrado a Marvel, Nueva York, aclamada como el centro mundial de la economía, las finanzas y el comercio. Era la ciudad más grande de Estados Unidos y también una de las más densamente pobladas. Sin embargo, detrás de su brillo y glamour se escondían suciedad y decadencia, un caos mucho peor que en muchas otras ciudades. Hell's Kitchen era el distrito más caótico de Nueva York. La delincuencia campaba a sus anchas, las pandillas se disputaban el control del territorio a diario, y adictos y delincuentes rondaban las calles en cada esquina. Jefe, hemos rastreado la señal hasta aquí. La vigilancia muestra que el objetivo no se ha movido. Un oficial completamente armado levantó un monitor portátil para un hombre rubio que estaba a su lado. Ese hombre rubio era George Stacky, comisionado del Departamento de Policía de Nueva York. Llevaba tiempo rastreando a este grupo de narcotraficantes, e incluso logró colocarle un rastreador a uno de ellos. Esa noche, él mismo dirigía la redada en Hell's Kitchen. Muy bien. Prepárense para entrar. Traten de capturarlos con vida. Por radio, el comisionado Stacky dio la orden. 3 equipos de narcóticos armados irrumpieron en la iglesia abandonada desde diferentes direcciones. En ese mismo momento, Lucas abrió de repente los ojos. Lo primero que vio fue un enorme crucifijo que se alzaba imponente sobre él. La figura clavada en él pareció inclinar la cabeza en su dirección. A su alrededor, vio bancos grises y destrozados y vidrieras rotas. ¿Dónde está esto? Debo estar medio dormido. Lucas volvió a cerrar los ojos, con la intención de volver a dormirse. Da. De repente se oyeron ráfagas de ruido. Los ojos de Lucas se abrieron de golpe y miraron a su alrededor en estado de shock. Eso suena como disparos. Nunca había escuchado disparos reales antes, pero en innumerables vídeos el sonido era inconfundible. Los disparos se acercaban cada vez más. Lucas intentó levantarse para ver qué pasaba, pero su cuerpo se negaba a cooperar. No podía mover ni un músculo, solo patear con sus diminutas piernas. Levantó la mano y se quedó paralizado. Su brazo era rechoncho, como el de un recién nacido. Sus deditos eran lastimosamente pequeños. Sí. Intentó gritar, pero solo salió un balbuceo infantil. De ninguna manera, transmigré. Por fin, la verdad lo golpeó. Esto no era un sueño. Realmente había cruzado al otro lado, y entrado en el cuerpo de un bebé. Al girar la cabeza con esfuerzo, vio a una mujer frágil a su lado, aparentemente dormida. Pero las marcas de agujas en su brazo lo decían todo. Era una adicta empedernida. A Lucas se le encogió el corazón. Otros que transmigran acaban como herederos de familias nobles, descendientes de la realeza o, al menos, en hogares de clase media. Pero él había acabado en la casa de una drogadicta. Peor aún, ni siquiera sabía si esta mujer estaba viva o muerta. ¿En serio, podría alguien tener peor suerte que la mía? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Solo bebí unas cuantas botellas de más. ¿Me lo merecía? Miró hacia el crucifijo que había encima y observó fijamente la figura clavada. Casi como si el hombre clavado sintiera lástima por él, unos pasos se acercaron rápidamente desde afuera. Lucas usó todas sus fuerzas para llorar, con la esperanza de llamar la atención. Pero estaba demasiado débil. Incluso sus gemidos eran débiles. Afortunadamente, los pasos se acercaron, como guiados por sus gritos. Jefe, hay movimiento aquí. Un policía intervino con el arma en alto. Localizó inmediatamente a la mujer sin vida. George Stacky la siguió y fue entonces cuando vio a Lucas acostado a su lado. Agotado de llorar, Lucas cerró los ojos con fuerza y se quedó dormido. George lo recogió. El bebé estaba alarmantemente delgado y desnutrido, mucho más pequeño que su propia hija. Jefe, mire esto. Otro oficial sacó un papel arrugado de las pertenencias de la mujer. Era un certificado de nacimiento de mala calidad procedente de una clínica de barrio. Carl Norman, y leyó George en voz alta. Cuando Lucas volvió a abrir los ojos, se encontraba en una habitación limpia y ordenada. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, las cortinas estaban bien atadas a los lados, y una tenue fragancia a jazmín impregnaba el aire. Al girar la cabeza, vio a otro bebé de su mismo tamaño durmiendo profundamente a su lado. La puerta se abrió con un crujido. Una mujer rubia de ojos azules entró. Su aura madura cautivó a Lucas al instante. Tenía unos 30 años, piel clara y radiante.
Al verlo despierto, se acercó rápidamente y lo levantó con cuidado. Carlito, ya estás despierto. Deja que mami revise si necesitas un cambio de pañal. Ella comenzó a desabrocharle el pañal. Lucas entró en pánico. ¿Quién demonios eres? Apareces y me empiezas a quitar los pantalones. Pervertido. Se retorcía salvajemente, llorando a todo pulmón. Sus llantos despertaron al bebé que estaba a su lado, quien inmediatamente lloró aún más fuerte que Lucas. Eso hizo callar a Lucas. Se quedó mirando al ruidoso bebé con incredulidad. La mujer suspiró con impotencia. Rápidamente le cambió el pañal a Lucas y luego alzó al otro bebé. Con una suave canción de cuna, calmó a la pequeña, quien parpadeó con curiosidad hacia Lucas. Gwen, mira a tu hermanito. No es tan lindo como tú. La mujer sonrió. ¿Hermano? Disculpa, soy mucho mayor que este mocoso. Lucas protestó, pero solo salió un balbuceo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. George Stacky entró con papeles en la mano. La adopción está finalizada. A partir de ahora, este pequeño forma parte oficialmente de la familia Stacky. Aunque George y su esposa lo habían adoptado, su apellido seguía siendo Norman. No lo habían cambiado a Stacky. Al escucharlos y recordar que la mujer había llamado al bebé Gwen, la mente de Lucas se quedó en blanco. Espera un segundo. ¿Gwen está aquí? Santo cielo. He transmigrado a Marvel. Una gigantesca señal roja de peligro brilló en su cabeza. La Nueva York de Marvel. Crimen por doquier, batallas con superpoderes en cada esquina. ¿Y él era solo un humano normal e impotente? Eso era prácticamente una sentencia de muerte. Peor aún, este era el epicentro de todo el caos. La ciudad de Nueva York. Pero Lucas pronto se tranquilizó. Gwen aún era una bebé. Según la cronología, el verdadero caos aún no había comenzado. Tenía al menos una década para prepararse. Si lograba fortalecerse y finalmente trasladar a toda la familia Stacky a China, podría sobrevivir. Me pregunto si se convertirá en Spider-Woman en el futuro. Si es así, tal vez Peter Parker ni siquiera importe. Miró a la bebé Gwen, quien lo miró con ojos abiertos y curiosos. Comentario 1. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Adaptación a la vida. El tiempo pasó volando y Lucas ya tenía 18 años. Cuando se dio cuenta por primera vez de que había transmigrado al cuerpo de un niño, le llevó mucho tiempo aceptarlo. Había sido un joven apuesto, respondiendo al llamado del gran ejército transmigratorio. Sin embargo, allí estaba, atrapado en el cuerpo de un niño. Lucas se enfurruñó por ello durante años. Durante ese tiempo, se negó a mirarse al espejo. Cada vez que se veía reflejado, la irritación lo hervía por dentro. George y su esposa incluso pensaron que estaba enfermo. Lo llevaron a innumerables psicólogos por todo Nueva York, pero nada parecía ayudar. Aún así, nunca se dieron por vencidos. Al final, Lucas lo descubrió por sí solo. ¿Y qué si estoy en el cuerpo de un niño? Tengo una segunda vida. ¿Qué? ¿Se supone que debo suicidarme y volver a intentarlo? Una vez que lo aceptó, se dio cuenta de algo más. Entre la gente, era increíblemente guapo. No era el típico rubio de ojos azules, sino un tipo impactante de cabello negro y ojos oscuros que podía rivalizar con Tom Cruise y Leonardo DiCaprio. Aceptó a regañadientes su nueva apariencia. Y, sinceramente, esa cara lo hizo increíblemente popular en la escuela. En el kinder, las niñas solían compartir dulces y bocadillos con él. En la secundaria, estaba rodeado de multitudes de chicas. Ya en la preparatoria, era oficialmente uno de los ídolos del campus, y siempre figuraba entre los 3 primeros en el foro de los más guapos. A Lucas no le importaba mucho. Al fin y al cabo, él también había sido guapo en su vida pasada. Ser guapo no era nada nuevo. En su vida pasada, había sido el galán de la universidad, dejando un rastro de chicas enamoradas por donde quiera que iba. Los cazatalentos incluso intentaron reclutarlo para la industria del entretenimiento. Pero en aquel entonces, Lucas era un niño rico de segunda generación, con una familia dueña de una cadena de negocios. ¿Quién habría pensado que una noche en vela lo enviaría directamente a otro mundo? Tras reflexionar un poco, lo aceptó. No podía volver atrás, así que sus padres y el negocio familiar tendrían que quedar en manos de su hermano menor. Lucas se quedó mirando fijamente al espejo cuando una dulce voz interrumpió sus pensamientos. Lucas, ¿qué estás haciendo? Una rubia impresionante apareció en su reflejo. Era Gwen Stacky, su hermana adoptiva. Sí, técnicamente tenían la misma edad.
Pero gracias a ese maldito certificado de nacimiento que decía que había nacido 2 meses después que ella, era oficialmente el hermano menor. En realidad, Lucas sentía que debería haber sido el mayor. Gwen se sentó a su lado con naturalidad. Aunque no eran parientes de sangre, lo trataba como a su verdadero hermano pequeño. El resto de la familia también. A los 18 años, Gwen era la imagen de la belleza y la energía juvenil. Su figura de modelo y su hermoso rostro la colocaban en el primer lugar de la lista de citas soñadas de todos los chicos de la escuela. Pero nunca mostró interés en nadie. En cambio, se aferró a Lucas todo el tiempo. Los demás a menudo pensaban que estaban saliendo. Nada. Solo estoy distraída. Lucas volvió a la realidad y miró a Gwen. Tenía que admitirlo. Todo en ella encajaba con su gusto. Sobre todo esas piernas largas. Maldita sea, le habían dado justo en el punto débil. Vamos. Llegaremos tarde a la escuela. Sin darle opción, Gwen lo arrastró hacia la puerta. Lucas agarró apresuradamente su mochila. Según mis cálculos, aún faltan unos 3 años para que la línea temporal de Marvel comience oficialmente. Una vez que lo haga, haré que George y toda la familia emigren a otra ciudad. Mejor mantenerse alejados de este lío. Ese era el plan de Lucas. En televisión, Tony Stark ya era una sensación sensacionalista, de fiesta con una mujer hoy y con otra mañana. Era imposible evitar verlo aunque se intentara. Lucas, después de 18 años aquí, aún no había despertado ningún truco de magia ni poderes especiales. Tampoco era un mutante. En un mundo como Marvel, si no tenías habilidades, la opción más segura era largarse. Del brazo, Gwen charló sin parar durante todo el camino hasta la parada del autobús, mientras Lucas escuchaba en silencio o reía. Hace unos años, George y Ellen tuvieron 2 hijos más, así que la familia volvió a crecer. Su antiguo apartamento se quedó pequeño, así que se mudaron a una casa unifamiliar de 2 plantas en Keynes. Cuando los hermanos llegaron a la parada del autobús, otros adolescentes de su edad ya estaban esperando. Aunque Lucas y Gwen tenían licencia de conducir, George nunca les permitió conducir. ¿Su razón? El tráfico de Nueva York era una pesadilla, y la mayoría de los conductores eran lunáticos. Como comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, George sabía mejor que nadie lo peligrosa que podía ser la ciudad. Oigan. Ya tardaron bastante. El autobús llegará enseguida. Un nerd con gafas les saludó. Peter, necesitas gafas nuevas. Aún quedan 5 minutos, y ese conductor idiota nunca llega a tiempo. Lucas agarró la muñeca de Gwen y señaló su reloj. Está bien, está bien. ¿Qué son un par de minutos? Peter se encogió de hombros con impotencia y estiró el cuello para mirar hacia el camino. Sí, era nada menos que Peter Parker, el niño nerd y estudioso. Aún no le había picado la araña radiactiva, pero no tardaría mucho. Iron Man aparecería en unos años, y Spider-Man no tardaría en aparecer. El autobús escolar pronto se detuvo y todos subieron. Lucas, Gwen y Peter habían sido compañeros de clase desde la secundaria. Gwen y Peter eran los mejores estudiantes, mientras que Lucas siempre había sido el eterno fracasado. Ahora, con la graduación acercándose, nada había cambiado. Gwen y Peter seguían siendo estrellas académicas, y Lucas seguía en el último lugar. El viaje pasó rápido y llegaron a Midtown High. Durante la clase, Lucas se desplomaba en su escritorio, jugueteando con su teléfono, mientras Gwen y Peter estudiaban en silencio. Ese marcado contraste lo decía todo. A la hora del almuerzo, Lucas y Peter bromeaban camino a la cafetería. En cuanto entraron, Lucas notó que Peter miraba fijamente en una dirección. Curioso, siguió su mirada. Allí, en una mesa, estaba sentado un grupo de chicas guapas. A la cabeza del grupo estaba nada menos que su hermana Gwen, flanqueada por una pelirroja y una belleza de cabello oscuro. Lucas los reconoció. La pelirroja era Mary Jane, la futura novia de Peter. La morena era Felicia Hardy. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 3. George recibe un disparo, así que estabas mirando a Mary Jane, ¿eh? Lucas bromeó, dándole una palmadita a Peter en el hombro. Amigo, sigue mi consejo. Olvídate de Mary Jane. No es para ti. No puedes con ella. Lucas hablaba con el tono de alguien que lo había visto todo. En su vida anterior, viendo las películas de Spider-Man, siempre había pensado que Mary Jane y Peter eran una pareja terrible. La verdadera pareja perfecta había sido Gwen. Solo que ahora, gracias a la presencia de Lucas, Peter y Gwen nunca habían desarrollado sentimientos románticos, solo una amistad pura. ¿Cómo lo supiste?
Los ojos de Peter se abrieron de par en par, sorprendido. No le había contado a Lie que estaba enamorado de Mer y Jane. Claro que me di cuenta. La forma en que la miras, es como si fuera una batata confitada. Si no pudiera darme cuenta, me arrancaría los ojos y dejaría este mundo colorido para siempre. Lucas puso los ojos en blanco. Como alguien que sabía un par de cosas sobre Marvel, estaba más que al tanto de la pequeña historia de Peter y Mary Jane. Amigo, no puedes decírselo a nadie, especialmente a Gwen. Peter agarró el brazo de Lucas, prácticamente rogándole. Patético. Nunca le digas a nadie que somos amigos. Lucas se levantó y caminó directamente hacia la mesa de Gwen. Hola, bellezas. Se deslizó casualmente en el asiento justo al lado de Mer y Jane. Desde el momento en que llegó, la mirada de Mer y Jane nunca lo abandonó. ¿Ya pediste? ¿Quieres que te traiga algo? Lucas ignoró su mirada. Ya era inmune a esa mirada. Había crecido con gente que lo miraba así. Ya hemos pedido, solo estamos esperando la comida. Gwen respondió con naturalidad, rodeando con su brazo a Lucas. A Lucas no le dio mucha importancia. Gwen solía hacerlo. Pero Mer y Jane y Felicia notaron el gesto de inmediato. Intercambiaron una mirada, pero guardaron silencio. En ese momento, Peter finalmente se acercó, saludando al grupo torpemente. Felicia lo saludó con cariño, pero Mer y Jane ni siquiera lo miró. Eso desanimó a Peter, quien se desplomó en el asiento junto a Lucas, con aspecto herido. Felicia se dio cuenta, sonrió con complicidad, pero no dijo nada. En ese momento, el teléfono de Lucas vibró. Era Ellen llamando. Mamá, te habla tu lindo y encantador hijo. Sus tonterías provocaron la risa de Mary Jane y Felicia. Nunca habían visto a nadie tan descaradamente narcisista. Aunque, para ser justos, Lucas tenía la belleza que lo justificaba. Pero entonces, la sonrisa de Lucas se desvaneció. Su expresión se endureció y se levantó de golpe del asiento. ¿Dónde estás ahora mismo? Su voz era baja, urgente, mortalmente seria. Estaré allí enseguida. Colgó y se volvió hacia Gwen. Gwen, ven conmigo. Algo pasó en casa. Gwen se quedó paralizada un momento, luego palideció. Sabía que Lucas jamás bromearía sobre asuntos familiares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? En camino. Te lo explicaré. Lucas le hizo señas a Peter para que se acercara. Cuida nuestras maletas. ¿Necesitas mi ayuda? Peter nunca había visto a Lucas tan frenético. Su instinto le decía que algo grave había sucedido. Mer y Jane y Felicia también preguntaron si podían ayudar. No. No hay nada que puedas hacer. Si te necesito, te lo pediré. Lucas meneó la cabeza y luego tiró de Gwen, saliendo corriendo de la cafetería. Lucas, dime qué pasa. Gritó Gwen, agarrándolo del brazo con fuerza. Lo conocía de toda la vida y nunca lo había visto así. Mamá acaba de llamar. A papá le dispararon. Está en cirugía ahora mismo. Tenemos que ir al hospital. La voz de Lucas estaba cargada de ira y miedo. ¿Qué? No y no. Las palabras impactaron a Gwen como un rayo. Las lágrimas corrieron por su rostro y todo su cuerpo tembló. Lucas le apretó la mano, su cálido agarre la estabilizó un poco, aunque ella no podía dejar de llorar. Corrieron al hospital. Fuera del quirófano, Ellen estaba sentada desplomada en una banca, cabizbaja, con las manos fuertemente entrelazadas, como si le hubieran arrebatado la vida. Mamá. Gwen corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Ambas rompieron a llorar. Lucas se unió a ellos, sosteniéndolos a ambos mientras trataba de calmarlos. Solo cuando los sollozos se calmaron, él habló. Mamá, ¿cómo le dispararon a papá? Ellen se secó las lágrimas con la voz temblorosa. Dijeron que tu padre lideraba un equipo que perseguía a pandilleros. Se desató un tiroteo y su líder le disparó. Cuando llegué, ya lo estaban operando. ¿Y la policía? ¿Por qué estás aquí sola? La ira de Lucas estalló. El comisario de policía, su hombre más importante, casi mata, y ni siquiera habían dejado a Lie para cuidar de la familia. Indignante. Tu tío John estuvo aquí todo el tiempo, pero salió después de una llamada. Dijo que atraparon a uno de los gánsteres. La furia de Lucas se alivió un poco. Se sentó junto a Ellen, esperando con ella. Pasaron 2 largas horas antes de que finalmente se abrieran las puertas del quirófano. Un médico exhausto salió. Doctor. ¿Cómo está mi papá? Gwen corrió hacia adelante, todavía bañada en lágrimas. Está estable ahora. La bala le pasó por el corazón a menos de 1 pulgada. El médico se fue y sacaron a George Stacky en camilla y lo trasladaron a la UCI.
Lucas apretó los puños mientras miraba a su padre inconsciente. La rabia le ardía en el pecho. Juró que descubriría quién había apretado el gatillo. Después de pasar un rato con Gwen y Ellen, Lucas inventó una excusa para irse. Se dirigió directamente a la sede del Departamento de Policía de Nueva York. Todos lo conocían como el hijo adoptivo del comisionado, así que nadie lo detuvo. Rápidamente encontró a John, quien estaba ahogado en papeleo y estrés. Tío John, ¿quién le disparó a mi papá? Lucas no perdió el tiempo. John lo miró, preocupado. Ya sabía qué banda era la responsable. Incluso habían atrapado a uno de los matones. Pero el tipo era hermético, claramente entrenado para esperar a su abogado. John no quería decirle nada a Lucas. Ya veía lo que Lucas planeaba. George acababa de salir de la cirugía. John no iba a dejar que el chico se pusiera en peligro. Lucas notó el silencio de John y se dirigió a la sala de interrogatorios. Ellen ya le había dicho que habían capturado a un sospechoso. Estaba decidido a obtener respuestas. Pero John lo agarró del brazo. Niño, no puedo dejarte entrar ahí. No solo va contra las reglas, sino que esos hombres son asesinos. ¿Entiendes siquiera en qué te estás metiendo? Solo eres un estudiante de preparatoria. Aunque te lo dijera, ¿qué harías? Comentario 1. Votar capítulo 4. Capítulo 4. El sistema despierta. Lucas se giró para mirar a John, con los ojos ardiendo de furia. Desde que George lo había llevado a casa desde aquella iglesia abandonada, lo había tratado como a un hijo de su misma sangre. Y Lucas, a cambio, lo había considerado un verdadero padre. Déjame ir. El rostro de Lucas estaba frío y su voz como hielo. Chico, ahorra fuerzas. Aquí nadie te dará información y no te dejaré entrar. El tono de John era igual de serio. Podía ver que Lucas estaba decidido a vengar a George. No podía dejar que el chico supiera nada. Deja que nosotros encontremos al tirador. No te preocupes, George es nuestro comisionado. Queremos atraparlos más que nadie. Los ojos de John eran firmes y su voz sincera. Lucas lo miró, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y salió de la comisaría. De vuelta en casa, Lucas abrió la caja fuerte de George y sacó una pistola. George le había dado el código una vez, diciéndole que si no estaba en casa, Lucas podría usar el arma para proteger a Ellen y Gwen si alguna vez el peligro llamaba a la puerta. Lucas sopesó el arma en su mano mientras pensaba cómo localizar a los culpables. La forma más rápida sería a través de ese gángster que la policía ya había arrestado, pero no tenía forma de entrar al recinto, y mucho menos de interrogar a alguien. La otra opción era cazar a las pandillas él mismo. Pero con su físico escuálido, como mucho podría aguantar una pelea en el patio de la escuela. ¿Enfrentarse a gánsteres empedernidos? No tendría ninguna oportunidad. Mientras luchaba con su frustración, una voz repentina resonó en su mente. La conmoción casi lo hizo caer. Dime, el sistema ha detectado fluctuaciones emocionales del anfitrión que alcanzan un nivel crítico. Cargando y 10% y 20% y 30% y 100% y sistema cargado. Felicidades, anfitrión y... Lucas se puso de pie de un salto. Llevaba 18 años esperando este sonido. Pensaba que transmigrar aquí significaba que era un tipo normal. Resultó que el sistema simplemente iba con retraso. Ja. Por fin. La situación ha cambiado. El esclavo canta, y yo vuelo. Es hora de despegar. Rebosante de alegría, Lucas tiró la pistola a un lado. ¿Quién necesitaba esa porquería teniendo un sistema? Ni un perro se molestaría en usarla. ¡Ah! Sistema. Dime tus funciones. Gritó con impaciencia. Afortunadamente, no había nadie más en casa, sus hermanos menores todavía estaban en la escuela. De lo contrario, podrían haberlo enviado directamente a un pabellón psiquiátrico. Dime, este sistema se llama Sistema Cazador de Demonios. Su propósito es convertir al huésped en el cazador de demonios más fuerte. Justo lo que quería. Lucas asintió furioso, sin prestar atención a los detalles. Ya se le hacía agua a la boca al pensar en algún día golpear a Thanos con una mano y patearlo con la otra, heroico e imparable. ¿Y por qué Thanos, específicamente? Porque ese sim morado ni siquiera era humano. Para cortejar a la muerte, arrasó con la mitad del universo, mientras soltaba disparates sobre el equilibrio. La hipocresía era repugnante. Y lo más importante, Lucas no estaba seguro de si estaría entre la mitad que se convertiría en polvo. De ser así, ¿no sería totalmente injusto? Dime, anfitrión, por favor dibuja tu plantilla de cazador de demonios. La voz del sistema, sin emociones, volvió a sonar. Lucas por fin se concentró.
En la pantalla, ante sus ojos, aparecieron 3 siluetas. Un pan de pelo blanco con un abrigo rojo blandiendo una espada ancha con forma de calavera. Un hombre pensativo, de pelo blanco y con un abrigo azul. Y un sinvergüenza de pelo blanco con un abrigo negro y azul con un brazo mecánico y una espada enorme en su espalda. Madre mía. ¿No son estos los 3 impostores de Devil May Cry? Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Cualquiera de ellos podría caminar por todo Marvel. No lo suficiente como para aplastar a Thanos, pero sí podrían pavonearse por el universo como reyes. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lucas rió frenéticamente, como un villano atrevido. Al fin, no había transmigrado en vano. Sistema. Tira los dados por mí. Vamos. Saludó dramáticamente, con su espíritu ardiendo. Apareció un cursor que se movía hacia adelante y hacia atrás sobre las 3 figuras. Dim, felicitaciones, anfitrión, has dibujado y advertencia. Advertencia. Error del sistema detectado. Advertencia. Lucas se quedó paralizado, aún emocionado, esperando a Dante o a Vergil. Pero de repente, la pantalla se encendió en rojo y enormes mensajes de error inundaron su visión. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Entró en pánico. Había estado fantaseando con conquistar Marvel. ¿De verdad el sistema estaba a punto de explotar? Lucas juntó las manos y murmuró oraciones frenéticas como un jugador enloquecido que invoca a todas las deidades que se le ocurren. Dim se inició la reparación automática del sistema. Progreso. 1% y 2% y uff, al menos no explota. Supongo que no tengo tanta mala suerte después de todo. Lucas se secó el sudor de la frente, con el corazón todavía acelerado. Lo sabía. Soy un transmigrante. Aunque me maldigan con mala suerte, tiene que haber un límite. Se dejó caer en el sofá. No porque le fallaran las rodillas, claro, sino porque quería tumbarse un rato. Esperar era una tortura, sobre todo esperar a que un sistema se autorreparara. El tiempo parecía arrastrarse, como si el mundo se hubiera ralentizado a su alrededor. Lucas se quedó mirando la pantalla, viendo cómo los números aumentaban, un doloroso tic a la vez. Finalmente, después de lo que pareció un año, Dim, reparación del sistema completada. Felicidades, anfitrión. Plantilla obtenida. Clive Rosfield. Espera, ¿qué? Lucas parpadeó mirando la pantalla. Un hombre moreno, con barba incipiente y armadura negra y roja, estaba allí. Sistema, en serio. ¿Cómo demonios es Clive Rosfield un cazador de demonios? El tipo muere literalmente al final. ¿Quieres que termine como él? Lucas saltó de nuevo a sus pies, más alto que antes. Dim se recomienda al anfitrión no cuestionar el sistema. El sistema de cazadores de demonios existe únicamente para convertirte en el cazador de demonios más fuerte. Abre los ojos, maldito sistema. ¿Dónde está mi cazador de demonios? ¿Dónde? Lucas señaló la pantalla con el dedo, furioso. Dim, el sistema no acepta refutación. Si el anfitrión no está de acuerdo, puede soportarlo. Hijo de P. Lucas se arremangó. Sal aquí, te prometo que no te golpearé. Dim, el anfitrión debe reclamar la plantilla lo antes posible. De no hacerlo, se considerará rechazada y el sistema la desvinculará automáticamente. Lucas se quedó paralizado. Su bravuconería se desvaneció al instante. Se irguió y esbozó la sonrisa más obediente. Sistema, por favor, ignora mi arrebato anterior. No fui yo, fue mi otra personalidad quien habló. No recuerdo lo que dijo. Habló con convicción justa y tan desvergonzado como podía serlo. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Convertirse en un dominante. Lucas se mantuvo erguido y recto, como si ninguna de sus rabietas anteriores hubiera sucedido. Entonces será Clive. Al menos es de un juego de acción. Eso cuenta como caza del diablo por asociación. Lo trataré como un Dante alternativo. Dim, el anfitrión debe reclamar la plantilla inmediatamente. En la pantalla frente a él apareció una cuenta regresiva de 10 segundos. Maldita sea, sistema, eso es una traición. Bien, reclámalo. Reclámalo ya. Lucas señaló la figura de Clive en la pantalla sin dudarlo. Dim, felicidades, anfitrión. Ahora eres el único dominante del universo Marvel. Pantalla de atributos desbloqueada. Por favor, revisa tus estadísticas. Este maldito sistema. 0 inteligencia, 0 personalidad. Solo un programa sin alma. Lucas refunfuñó y dijo: muéstrame mis atributos. La pantalla cambió y mostró algo dolorosamente simple. Nombre.
Lucas Norman plantilla única. Clive Rosfield habilidad. Dominante y con manifestable. Garuda habilidades. Gambito de torre, abrazo de Garuda, explosión aérea artículos. Ninguno, Dios mío. Garuda. ¡Qué pasada! No, no lo es. Lucas se agarró el estómago, furioso. Sistema. Abre los ojos. Soy un hombre. Un hombre. ¿Y esperas que me manifieste como Garuda? Es una mujer. Una mujer. ¿Crees que nunca he jugado a FF16? Lanzó puñetazos a la pantalla, sus puños recorriendo inútilmente el holograma y estrellándose contra el aire vacío. No porque fueran débiles. Solo ira infundada. Totalmente diferente. Agarrándose la cintura, Lucas murmuraba en voz baja como un mantra. No te enojes, no te enfermes, nadie ocupará tu lugar si creo así. Dime, el anfitrión debería ajustar su mentalidad. Las manifestaciones son solo icons. No afectan el género del anfitrión. Si el anfitrión no está satisfecho, el sistema puede retractar la plantilla y desvincularla inmediatamente. Tú. Lucas se quedó sin palabras, ahogándose en su propia furia. Pero, dejando de lado el género, el hecho de poder manifestar a Garuda ya lo hacía más fuerte que Clive. En el juego, Clive solo podía invocar a Ifrit. Espera un segundo. Lucas se quedó paralizado. Su plantilla era Clive. Y Clive solo podía manifestar un icon, ¿significaba eso que estaría atrapado con Garuda para siempre? Entró en pánico. Sistema, no me digas que de ahora en adelante solo puedo manifestar Garuda. Dime, el anfitrión puede estar tranquilo. Con la optimización de este sistema, puede manifestar cualquier icon. Uf, qué alivio. Bien hecho, sistema, mi chico, mi atón. Lucas se dio una palmadita en el pecho y finalmente volvió a respirar. Dime, el anfitrión aún tiene un paquete de novato sin abrir. ¿Te gustaría abrirlo ahora? ¿Qué esperas? Ábrelo. Rápido, antes de que desaparezca. Lucas tocó apresuradamente la caja de regalo brillante en la pantalla. Dim, felicidades, anfitrión. Has obtenido. Arma. Arma definitiva. Habilidad. Recuperación rápida. Los ojos de Lucas se iluminaron y sus manos se frotaron con avidez como una mosca. Pregunta. Levantó la mano. Respuesta. Esta recuperación rápida, ¿es lo que creo que es? Dime exactamente. Cura heridas no mortales al instante. Las heridas mortales tardan en sanar. Espera, heridas mortales también. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Esperaba una curación rápida, pero esto era prácticamente trampa. Era lo más cercano a la inmortalidad. Dim, correcto. Las heridas mortales sanan, pero las extremidades amputadas no se regeneran. Ah. Pensé que estaba más roto que eso. Supongo que me hice ilusiones. Él se enfurruñó. El anfitrión debería aprender a estar contento. Sanar heridas fatales ya es pseudo-inmortalidad. El tono monótono del sistema de alguna manera tenía una nota de desdén. Y bueno, tienes razón. Pero oye, sistema, ¿podrías cambiar esta arma definitiva? Es horrible. Dame Ragnarok o espada sangrienta. En el peor de los casos, un curry servirá. No soy exigente. Observó la espada azul cristalina en su inventario, sin impresionarse. Claro, se veía bien por sí sola, pero comparada con las demás espadas del juego, definitivamente era la más pequeña. Dim, se detectó insatisfacción del anfitrión. ¿Convertir el arma definitiva en una espada de madera de entrenamiento? No. Para nada. Me encanta Ultima Weapon. Es mi favorito. Sistema, ¿de verdad que me entiendes? Lucas meneó la cabeza tan rápido que parecía un cabezón. Dim, conversión cancelada. Maldita sea, sistema, casi me matas. ¿Convertir mi arma principal en una espada de madera? ¿Qué chiste tienes? Lucas hizo un gesto internacional con la mano para mostrarle el holograma. Dim, recordatorio. Aparte de otorgar misiones y recompensas, este sistema no ofrece ninguna ayuda adicional. El anfitrión está solo. Lucas se quedó boquiabierto. Sistema, ¿te atreves a llamarte el sistema de cazadores de demonios más fuerte? Mira los otros sistemas. Cuidan a sus anfitriones. ¿Y tú? Tú solo te desentiendes de mí. El más fuerte, y una mierda. ¿Dónde está tu vergüenza? Golpeó la pantalla en una ráfaga de golpes, la rabia impotente alimentaba cada golpe. Dime, el anfitrión no debe volverse demasiado dependiente. El rol de este sistema es ayudarte a convertirte en el cazador de demonios más fuerte. Si confías en mí para todo, ¿quién es realmente fuerte? ¿Tú o el sistema? Lucas hizo una pausa, frunciendo el ceño.
Maldita sea, eso sí que tenía sentido. No pensé que lo tuvieras dentro, sistema. Eso fue casi conmovedor. Sonrió, hasta que su rostro se puso rígido al darse cuenta. Espera. Acabas de intentar darme un sermón. Dime, el anfitrión está pensando demasiado. El tono plano tenía un sospechoso matiz de culpa. Olvídalo. Lo dejaré pasar. Es mejor que ningún sistema. Y ahora, por fin tengo el poder de vengarme. Lucas se calmó y se concentró en sí mismo. Una fuerza lo invadió, llenando cada fibra de su cuerpo. Sintió que podía atravesar una pared de ladrillos. De su inventario, sacó el arma última. La espada azul cristalina brillaba con un resplandor gélido, y su empuñadura negra se curvaba en extraños patrones. Al sujetarla, Lucas sintió una extraña resonancia, como si la espada fuera una extensión de su propio ser, fluyendo perfectamente con su voluntad. Sistema, creo que me estoy enamorando de esta espada. Cuanto más lo sostenía, más le gustaba. El arma se ha sincronizado perfectamente con su anfitrión. Todas las recompensas de este sistema alcanzarán el 100% de compatibilidad. Sin efectos secundarios. Comentario 1. Votar capítulo 6. Capítulo 6. El sistema emite una misión. Sistema, realmente eres el mejor. Lucas acarició la hoja del arma última. Como si resonara con sus emociones, la espada dejó escapar un leve zumbido. Esta noche me voy a Hell's Kitchen, murmuró para sí mismo. Todos sabían que Hell's Kitchen era el lugar más caótico de Nueva York. Básicamente, un paraíso para criminales. Si quería averiguar quién se había involucrado en ese tiroteo con la policía, además de irrumpir en la comisaría para interrogar a ese desafortunado criminal que fue arrestado, la forma más rápida era curiosear por Hell's Kitchen. Con todas las pandillas en la zona, la noticia de un tiroteo tan grande debió correr como la pólvora. No debería ser muy difícil encontrar algo. Después de decidir su destino, Lucas enfundó el arma última y centró su atención en practicar las habilidades heredadas de Garuda. La primera habilidad. Abrazo de Garuda. Usa las garras de Garuda para atraer a un enemigo hacia él, o para atraerlo hacia sí mismo. El segundo. Gambito de torre. Cortes ultra rápidos con las garras de Garuda. En resumen. Ciudad destrozada. El tercero. Explosión aérea. Invoca un tornado masivo que arrasa todo a su paso. Lucas pensó que debería encontrar un lugar aislado para probarlos. Sin dudarlo, se dirigió a un desguace abandonado. Sin gente, sin cámaras. Perfecto. Lo harás muy bien. Escogió un sedán abandonado y activó el abrazo de Garuda. Una enorme garra verde translúcida se materializó, se aferró al auto y lo atrajo directamente hacia él. ¡Santo cielo! Lucas se lanzó a un lado justo cuando el auto se estrellaba contra el suelo, aterrizando a un brazo de distancia de donde había estado parado. Se incorporó a toda prisa y comprobó la distancia. A salvo, por poco. Al volver a probar, descubrió que, ya sea que tirara de un objeto hacia él o de él mismo hacia él, siempre se detenía a un brazo de distancia. Al parecer, tenía seguridad incorporada. Después de unas cuantas repeticiones más, se sintió lo suficientemente seguro como para intentar la segunda habilidad. Gambito de torre. Unas garras aparecieron de repente, impactando el sedán con tal velocidad que las imágenes residuales se difuminaron. En cuestión de segundos, el coche quedó reducido a tiras de acero destrozadas, peor que chatarra, como fideos húmedos amontonados. Maldición. A este paso, si le doy a alguien con eso, quedará hecho un lío. Que se quede con mi apellido. Satisfecho, preparó la prueba final. A cierta distancia, Lucas desató explosión aérea. Un tornado imponente estalló, arrasando el patio, con garras verdes centelleando en sus vientos rugientes. Todo a su paso fue arrancado, lanzado al cielo y destrozado. Tras más de 10 segundos, la tormenta amainó. Lo que quedaba del desguace era una ruina total. Los coches ya no eran reconocibles como tales. Solo montones de metal destrozado esparcidos por todas partes. Lucas asintió con satisfacción y le dio a su sistema un visto bueno mental. Había considerado intentar una manifestación completa de Garuda, pero su forma masiva y la tormenta que traería consigo. Eso reclamaba la atención de Shield. No valía la pena. Ah, cierto. Sistema, no terminaré petrificado por usar demasiado la magia, ¿verdad? Estaba genuinamente preocupado. En el juego, todos los dominantes acababan convirtiéndose en piedra, incluso Clive. Si ese era el destino que le esperaba, sería el fin del juego. El anfitrión puede estar tranquilo. Se han eliminado todos los inconvenientes.
Sin petrificación. Lucas exhaló aliviado. Sin efectos secundarios inminentes, siguió entrenando sus 3 habilidades hasta que Gwen lo llamó y le pidió que trajera comida para ella y Ellen. Las comidas del hospital eran una bazofia insípida, pensadas para pacientes. Pan, gachas, papilla. A Gwen no le apetecía nada de eso. Pronto llegó Lucas con comida para llevar. Comida rápida, pero mejor que las gachas. Solo esto. Llegaste a casa hace horas. ¿No cocinaste? Gwen miró las hamburguesas y las papas fritas, visiblemente decepcionada. Quería la comida de Lucas. Después de todo, como transmigrante, Lucas había dominado diversas cocinas. Había conquistado el paladar de toda la familia, ganándose el título de jefe de cocina, incluso con 2 hermanos menores muy exigentes. De vez en cuando, cocinaba para realzar las comidas familiares. Al oír la queja de Gwen, se rascó la cabeza. ¿Qué podía decir? No podía admitir que había estado probando superpoderes. Así que se inventó una excusa. Ver a George estable por fin calmó a Gwen y Ellen, así que recuperaron el apetito. Hambrientas, devoraron la comida sin quejarse. Mientras tanto, Lucas estaba sentado junto a la cama de George. El hombre aún dependía de un respirador. Fuera de peligro, sí, pero inconsciente. Los médicos solo podían esperar. Parte del dolor se debía a la anestesia persistente, el resto a sus heridas. Si despertara, todo estaría bien. Lucas miró al hombre que consideraba su padre en este mundo. La furia se encendió en sus ojos, y su determinación de ir a la cocina del infierno esa noche era aún más fuerte. Dim se detectó la determinación del anfitrión. Misión del sistema emitida. Identificar al tirador que atacó a George Stacky y eliminar a toda su banda. Recompensa. Una oficina en la avenida Manhattan de Bill Micree. Sistema, ¿qué diablos es esta recompensa? Lucas parpadeó con incredulidad. ¿Una oficina? ¿Esa oficina? Dim, como cazador de demonios, el anfitrión requiere una base de operaciones para recibir comisiones. Sistema, déjame preguntarte de nuevo. ¿Estás poseído? Me confundiste con Dante. ¿Una oficina llamada de Bill Micree? ¿Y qué es eso de aceptar encargos? Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 7. Capítulo 7. La cocina del infierno. Lucas se quedó sin palabras una vez más. ¿Acaso este sistema tenía algún problema? Su plantilla debía ser Clive Rosfield de Final Fantasy XVI, pero de alguna manera Dante de Devil May Cry seguía apareciendo. Aceptar encargos sobrenaturales es una de las principales responsabilidades de un cazador de demonios. También aumentará la reputación del anfitrión. Reputación, ni hablar. Sistema, ¿no te das cuenta de que la mayor amenaza del universo Marvel es Shield? Si abro una llamativa agencia cazadores de demonios, lo máximo que puedo esperar es que no me despellejen vivo y me diseccionen en un laboratorio. Lucas maldijo en voz baja. Este maldito sistema parecía empeñado en matarlo. Quería mantener un perfil bajo, luchar con discreción y ganar fuerza poco a poco. Pero no. El sistema quería que abriera un letrero de neón gigante que gritara: aquí está el tipo con superpoderes, ven a buscarme, Fury. Dim, el cazador de demonios más fuerte, no puede ser derrotado por una mera amenaza menor. Tú, vas, al infierno. Lucas lo perdió y se puso a despotricar contra el sistema como un guerrero profesional del teclado. Dim, el anfitrión, ha insultado al sistema. Se revocarán todas las recompensas y se cancelará la vinculación. El sistema buscará un nuevo candidato. Papá, me equivoqué. Fue un momento de debilidad, lo juro. He reflexionado profundamente sobre mis errores. Me arrepiento, me reformo, no lo volveré a hacer. Lucas se arrodilló al instante, sumiso. No por cobarde. No, simplemente creía en seguir su corazón. Y ahora mismo, su corazón gritaba: no pierdas el sistema. Dim, considerando que el anfitrión se dio cuenta de su error, este sistema será misericordioso. Sin embargo, la agencia no es negociable. Ya eres adulto y debes enfrentar las tormentas de la vida tú mismo. Depender del sistema para todo frenará tu crecimiento. Lucas casi se sale de sus casillas. ¿Enfrentar las tormentas de la vida? Amigo, tú eres la tormenta. Pero como resistirse era inútil, no le quedó más remedio que aceptarlo. Además, necesitaba encontrar a los responsables del tiroteo de George de todas llenas. La oficina de Devil May Cry sería un buen extra. ¿Tener una propiedad en pleno Manhattan? Ese era el sueño de todo neoyorquino. Ya casi era mayor de edad. En Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes se mudaban al cumplir los 18, a veces por orgullo, a veces solo para demostrar independencia.
Lucas bien podría hacer lo mismo. Los hospitales necesitaban a alguien que se quedara con George, así que Ellen se ofreció a quedarse. Pero los dos hermanos menores que estaban en casa aún necesitaban atención, así que envió a Lucas y Gwen de vuelta a casa. Los dos niños estaban comiendo cereal cuando llegaron Lucas y Gwen. Lucas les preparó rápidamente una comida de verdad y los mandó a dormir. Lucas, ¿crees que papá estará bien?, preguntó Gwen con preocupación en los ojos. Le aterraba que George no despertara nunca. No te preocupes. Estará bien. Ha pasado por cosas peores como policía y siempre ha sobrevivido. Esto no será diferente. Lucas la consoló hasta que se quedó dormida en el sofá. Después de llevarla a la cama, regresó a su habitación. Allí, se puso ropa oscura y sacó una máscara de calabaza que Gwen le había regalado para Halloween, la única mascarilla decente que tenía. Una mascarilla de tela o quirúrgica sería demasiado fácil de arrancar. La calabaza le cubría toda la cabeza. Cuando finalmente la noche se hizo más profunda, Lucas se deslizó por la ventana para no despertar a nadie. Con su fuerza física mejorada, no tardó mucho en llegar a la cocina del infierno. El lugar se alzaba ante él como las fauces abiertas de un monstruo, listo para tragárselo entero. Invocó el arma última y avanzó cautelosamente hacia el corazón del distrito. Por la noche, las calles estaban casi vacías, salvo por algún pandillero o algún pobre diablo que se veía obligado a viajar tarde. A pesar de su reputación, la zona seguía estando bien iluminada. Fuera o no un centro de delincuencia, la gente seguía viviendo allí. Maldita sea. ¿Dónde demonios están esos gamberros? Si no vuelven pronto, les daré una paliza. Un grupo de matones dobló una esquina, maldiciendo a gritos. Sus ojos se posaron de inmediato en Lucas y la espada brillante que sostenía. Oye, chaval. ¿Estás aquí solo a estas horas? ¿Qué tienes ahí? Déjanos echar un vistazo. Un matón tomó la espada. Shin. Un destello blanco. Su mano voló por el aire, salpicando sangre. ¡Ah! El matón se desplomó, agarrándose el muñón ensangrentado, gritando de dolor. ¿Dónde está la pandilla que peleó hoy con la policía de Nueva York?, preguntó Lucas con frialdad, sin siquiera mirarlo. Maldito bastardo. Le acabas de cortar la mano. ¿Sabes siquiera quiénes somos?, gritó otro matón. Shin. El arma última volvió a partirse. El bocazas cayó en dos mitades limpias, muerto antes de poder gritar. Los punks restantes cayeron al suelo aterrorizados. Uno de ellos incluso se orinó encima, y el hedor se extendió por todo el callejón. Por favor. No me mates. Lucas lo apuntó con su espada, sus ojos brillando con una resolución gélida. ¿Dónde están los que lucharon contra la policía? El matón balbuceó tonterías, incapaz de responder. Lucas le azotó la cara con la hoja plana. Los dientes se esparcieron por el suelo. ¿Ya está claro? Habla. La punta de la espada se cernía sobre su garganta, el frío acero irradiaba un frío asesino que hizo que el matón temblara incontrolablemente. Comentarios. Cero comentarios. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Daredevil H. Hermano mayor, realmente no sé nada, solo soy un don nadie, por favor, déjame ir. El matón apenas podía articular palabra y temblaba de puro terror. Está bien. Lucas habló débilmente y con un solo corte terminó con su vida. La próxima vez, intenta ser un mejor hombre. Incluso sacó de su miseria al que se retorcía en el suelo, cortándolo también. Lucas había pensado que matarlo haría sentir incómodo, pero para su sorpresa, no se sintió diferente a matar un pollo. Quizás era porque no sentía ningún apego a este mundo. Aparte de preocuparse por su familia y amigos, no sentía nada por los extraños. Después de dejar 3 cadáveres atrás, Lucas siguió vagando por Hell's Kitchen, sin rumbo fijo. Consideró intentar localizar a alguien como Daredevil o Punisher, tal vez incluso a Kingpin, para buscar respuestas. ¿Pero por dónde empezaría? Daredevil era el más fácil. Era abogado y tenía un bufete. Pero Lucas no tenía ni idea de dónde estaba esa oficina. Esto no me llevará a ninguna parte. Con unos pocos saltos ágiles, Lucas aterrizó en el techo de un apartamento cercano, escaneando las calles de abajo en busca de actividad de pandillas. Efectivamente, estar más arriba le daba ventaja. No muy lejos, decenas de figuras se enfrentaban, una turba acosando a un hombre solitario. Con su aguda vista, Lucas reconoció inmediatamente al que estaba siendo derrotado. Daredevil. Bueno, hablemos del diablo. Corrió por los tejados y se acercó rápidamente al lugar de los hechos.
Abajo, Daredevil se encontraba enfrascado en una lucha desesperada contra figuras vestidas de negro, vestidas como ninjas. Sin pistolas, sin armas modernas, solo espadas y puños, acero puro contra la voluntad. Ni siquiera Daredevil pudo resistir eternamente. Docenas contra uno era demasiado, y estaba resbalando, su defensa se estaba desmoronando. Una espada descendió, apuntando hacia su cuello. Sonido metálico. Un sonido claro y resonante. Una espada azul cristalina descendió del cielo y se estrelló contra el suelo ante Daredevil. El arma del ninja se estrelló contra ella al instante. ¿Quién anda ahí? Los ninjas levantaron la cabeza rápidamente, al igual que Daredevil. Tengo algunas preguntas para él. ¿Qué tal si esperas a que termine antes de matarlo? La voz tranquila de Lucas resonó desde arriba mientras saltaba y aterrizaba con gracia. Con su cuerpo fortalecido, semejante caída no era nada para él. ¿Te atreves a interferir en los asuntos de la mano? El líder dio un paso al frente, ataviado con una armadura ligera plateada y con el rostro descubierto, a diferencia de los demás. Era Shin, discípulo de Murakami y uno de los 5 dedos de la mano. ¿Alguna vez escuchan razones? Lucas suspiró, mirando a Daredevil con una mirada impotente. Daredevil se encogió de hombros en silencio. La llegada de Lucas le había dado un respiro, tiempo que necesitaba con urgencia para recuperarse. Cabeza de calabaza, te has ganado el enemigo de la mano. No vivirás mucho. La katana de Shin destelló y una mancha de acero se dirigió hacia Lucas. Lucas ni siquiera se inmutó. Levantó el arma definitiva y atrapó el golpe con facilidad, para luego contraatacar con un tajo. Shin esquivó ágilmente, su espada destellando una y otra vez, cada golpe más rápido que el anterior. Garra de viento. Lucas le dio la orden. En un instante, garras espectrales se extendieron ante él, desgarrando el aire con una velocidad aterradora. La armadura de Shin se hizo trizas, y su pecho se convirtió en un amasijo de sangre y carne. Auge. Lucas lo apartó de una patada. El cuerpo de Shin se estrelló contra la pared. Su pecho no era más que carne destrozada. No se levantaba. Mató al maestro Shin. Maten al cabeza de calabaza. Los demás ninjas solo procesaron lo sucedido después de que el cuerpo de Shin cayera. La rabia y el miedo se mezclaron mientras cargaban. Lucas no perdió el tiempo. Otra ráfaga de garra de viento los destrozó, poniendo fin a la pelea en un instante. Aunque ciego, Daredevil podía sentir la tormenta de viento cortante y oír los gritos interrumpidos. Su rostro reflejaba conmoción. Este chico no podía tener más de 20 años, pero había aniquilado a un escuadrón entero de ninjas de la mano con un solo movimiento. ¿Quién eres exactamente? Preguntó Daredevil con voz firme pero con un dejo de asombro. Sus sentidos agudizados le indicaron la edad de Lucas a pesar de la máscara. ¿Quién soy no importa? Solo tengo una pregunta para ti. Lucas descartó el arma definitiva y se giró hacia él. Se dio cuenta de que este Daredevil se parecía a la versión de la serie de Netflix, una que Lucas siempre había preferido, quizá por el tono más oscuro y la mejor coreografía de combate. Ven conmigo. Este no es lugar para hablar. Daredevil percibía la falta de hostilidad de Lucas. Si este chico hubiera querido matarlo, se habría marchado durante la masacre. Al poco tiempo, Lucas lo siguió hasta un apartamento secreto. No vivía nadie allí, así que Daredevil lo usó como base. No había electricidad, solo la tenue luz de la luna se filtraba por las ventanas. No está mal. Es un buen refugio. Lucas examinó la habitación fácilmente a pesar de la oscuridad. Daredevil rió levemente mientras se sentaba en una silla, haciendo una mueca de dolor con cada movimiento. Un hombre normal con sus heridas estaría inconsciente, pero años de batallas lo habían dejado marcado y testarudo. ¿Estás herido? ¿Quieres que te cure? Lucas se quitó la máscara de calabaza. El sudor le corría por la cara. La cosa era sofocante. De todas formas, Daredevil no podía identificarlo. Ciego o no, lo máximo que podía percibir era un contorno general. Daredevil se quitó la camiseta, dejando al descubierto cortes profundos en sus brazos y pecho, de los cuales aún manaba sangre. Si no te importa. Hay suministros en ese armario. Lucas tomó gasa y antiséptico, ayudándolo a curar las heridas. A pesar de su fragilidad, el cuerpo de Daredevil sanaba más rápido que el de un humano común. Una vez curado, Daredevil se desplomó contra el sofá, con cuidado de no romper las vendas frescas. Dijiste que tenías preguntas. ¿Cuáles son? Hoy temprano, una pandilla abrió fuego contra la policía de Nueva York. ¿Sabes quiénes son? El tono de Lucas se volvió más agudo.
Estaba lanzando un dardo desesperado, esperando que Daredevil, quien vivía y sangraba en la cocina del infierno, lo supiera. Para su sorpresa, Daredevil asintió. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Operación de medianoche. Lo escuché en las noticias. Al parecer, el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York recibió un disparo de un pandillero y sigue en estado crítico. No me digas sí. Como abogado, Daredevil reconstruyó instantáneamente la identidad de Lucas, adivinándola casi a la perfección. Lucas no se molestó en ocultarlo. Con alguien tan inflexiblemente justo como Daredevil, no le preocupaba la traición. Adivinaste bien. Por eso necesito encontrarlos. Su voz era tranquila, pero su intención era clara. Daredevil sabía exactamente qué venía después. Venganza. No era ingenuo. Daredevil nunca había matado, ni siquiera a Kingpin o Madame Gao. Solo los quería en prisión. Pero su negativa a matar no significaba que impediría que alguien más lo hiciera. Una vez que Lucas confirmó sus sospechas, Daredevil no se contuvo y le contó todo lo que sabía. Los responsables eran una banda local de Hell's Kitchen, que se enfrentaba constantemente a los rusos y la mafia. Aunque Kingpin controlaba la mayor parte del distrito, aún existían algunas bandas independientes. Este estaba dirigido por Adam West, un jefe mafioso de la vieja escuela, de la generación de Kingpin. Ni siquiera Fisk actuó contra él a la ligera. Su negocio eran las drogas, y el tiroteo se había producido a causa de un cargamento. ¿Sabes dónde está su base?, preguntó Lucas. La misión del sistema era aniquilar a toda la banda. Eso implicaba encontrar el nido y quemarlo. Daredevil dudó antes de asentir. Lo sé. Pero su recinto está repleto de armas. Ir allí solo es un suicidio. Claramente no quería que Lucas entrara corriendo. Especialmente sabiendo que Lucas solo tenía 18 años. Lucas no había ocultado su edad cuando intercambiaron información anteriormente. Vete a casa, chico. La venganza no es para alguien de tu edad, aunque no seas normal. El tono de Daredevil se suavizó, casi paternal. No vivas en el odio. Te consumirá, te cegará y te convertirá en un demonio que solo sabe matar. Estaba proyectando su propia historia. Él también había visto morir a su padre siendo adolescente y casi se perdió en ese camino. Pero Lucas simplemente sonrió débilmente. Entiendo lo que dices. Pero el odio no me cegará ni me corromperá. Eso lo sé. Al ver a Lucas impasible, Daredevil suspiró decepcionado. Entonces, al menos acepta una condición. Déjame ir contigo. Hazlo y te diré dónde están. Lucas aceptó de inmediato. Entendía que Daredevil quería mantenerlo en tierra, pero también agradecía la potencia de fuego adicional. Como Daredevil necesitaba tiempo para recuperarse, ambos fijaron su encuentro para la noche siguiente, en la misma casa segura, antes de atacar el escondite de la pandilla. Para cuando Lucas regresó a casa, ya amanecía. Entró sigilosamente por la ventana, entreabrió la puerta un poco para echar un vistazo al pasillo y finalmente se desplomó en el sueño. Al día siguiente, llevó a sus hermanos menores a la escuela como de costumbre y luego se reunió con Gwen en el hospital. Ambos ya habían pedido permiso para ausentarse de la escuela, lo cual fue aprobado de inmediato. El estado de George había mejorado ligeramente, aunque permanecía inconsciente. Tras la salida de Lucas y Gwen la noche anterior, colegas de la comisaría y del ayuntamiento habían venido a visitarlo. Ellen les informó que el Departamento de Policía de Nueva York había obtenido la ubicación de la pandilla gracias al matón capturado. Se preparaban para actuar en los próximos días. Ella no dijo qué le pasó a ese matón, pero Lucas podía adivinarlo. No sería nada lindo. Él asintió. Esta noche, él y Daredevil atacarían primero. Todos los que estaban dentro morirían. De todos modos, ninguno de ellos era bueno. Esto no era China, y ellos no eran su gente. No tenía ninguna carga. Sensible como siempre, Gwen notó algo extraño en la expresión de Lucas. Un extraño temor le oprimió el pecho, aunque no dijo nada. Lucas pasó el día en el hospital. Los médicos dijeron que George tenía buenas posibilidades de despertar pronto. Las lesiones eran graves, pero su recuperación fue inusualmente rápida. Al oír eso, Ellen y Gwen lloraron de alivio. Gracias a Dios, papá va a estar bien. Gwen apretó la mano de George con fuerza, con los ojos rojos por las lágrimas. Lucas se quedó sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos. Ya estaba imaginando posibles situaciones. Daredevil podría no permitirle matar libremente. Tal vez no permitirle matar en absoluto. Lucas no compartía la opinión de Daredevil. El credo de no matar no era único.
Batman también lo vivía. Pero a veces, perdonar a los monstruos era más cruel que matarlos. Dejarlos con vida a menudo implicaba un sufrimiento aún mayor para las víctimas. Al caer la noche, Ellen insistió una vez más en que Lucas y Gwen regresaran a casa mientras ella se quedaba al lado de George. La habitación privada del comisionado era como una suite de hotel. La cama de George, una cama para un cuidador, e incluso su propio baño. De vuelta en casa, Gwen se fue directamente a la cama, agotada. Lucas cocinó para sus dos hermanos menores y esperó hasta la medianoche. Cuando la casa quedó en silencio, se vistió con ropa oscura y salió por la ventana, corriendo por los tejados hacia Hell's Kitchen. Lo que no notó fue el leve crujido de la puerta de su dormitorio. Una rendija se abrió mientras él desaparecía en la noche. Lucas llegó rápidamente al refugio. Daredevil ya estaba allí, y con él, un rostro inesperado. El castigador. Dos hombres, polos opuestos. Daredevil se negaba a matar. El castigador vivía para ello. No pertenecían a la misma habitación, pero allí estaban. Chico, ¿eres tú quien va tras los perros de Adam West? Preguntó el castigador con voz áspera, mientras limpiaba su ar. Lucas asintió. Sí. Se pasaron de la raya. El castigador lo observó con interés en los ojos. ¿Sabes siquiera a quién te enfrentas? La voz de Lucas era monótona, sin emoción. Solo son una manada de alimañas. ¿Te molesta preocuparte por qué son esas alimañas? Los labios del castigador se curvaron en una sonrisa. Luego rió, un sonido áspero y brutal. Niño, ya me gustas. ¿Ya terminaron? Daredevil golpeó una silla con su bastón, y las ondas sonoras recorrieron la habitación. Es hora de moverse. El castigador se colocó su pesada mochila, repleta de suficientes armas y municiones para acabar con un ejército. Lucas, en cambio, viajaba ligero. Simplemente buscó en el espacio de su sistema y sacó el arma última. El castigador se congeló en pleno movimiento, entrecerrando los ojos. ¿De dónde carajo sacaste esa espada? Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Comienza la venganza. El castigador miró a Lucas una y otra vez, desconcertado por cómo había sacado una espada tan enorme de la nada. Solo un pequeño truco. No te preocupes, dijo Lucas con seriedad. No tenía intención de revelar nada. El castigador no insistió. Solo había venido porque Daredevil lo había convencido. Compartían un objetivo común, eso era todo. Y ni siquiera Daredevil conocía la ubicación de la base de la banda. Era él. El castigador llevaba un tiempo siguiendo a la banda de Adam West, a punto de actuar cuando Daredevil sugirió formar un equipo. Conociendo la reputación de Daredevil, pensó que valía la pena la alianza. Lo que no esperaba era que un niño se uniera a ellos. Los tres avanzaron al amparo de la noche hasta llegar a un muelle, con los focos encendidos. Un grupo de hombres descargaba mercancía de un carguero. Esta es la fortaleza de Adam West. Si no me equivoco, está en esa oficina del almacén. Esta noche es una noche de tratos, murmuró Punisher, levantando una cámara termográfica portátil. La pantalla brillaba con siluetas anaranjadas, apiñadas dentro del almacén. Parece que es grande, dijo Daredevil en voz baja. Aunque estaba ciego, el ruido del muelle le describió la escena con perfecto detalle. Entremos primero y evaluemos la situación, sugirió Daredevil. El sigilo era su especialidad. Rápidamente trazaron el plan. Daredevil y Lucas se infiltrarían en el almacén, mientras que Punisher se posicionaría como francotirador de apoyo. Lucas no tenía mucha experiencia con el sigilo. El modelo de Cleaver Rosfield que había heredado se basaba en la confrontación directa, no en el sigilo. Simplemente seguía el ejemplo de Daredevil. Punisher se separó y subió a un lugar de vigilancia desde donde podía cubrir cada centímetro del almacén. Dentro, Daredevil y Lucas subieron a las vigas del techo. Debajo, Adam West gritaba desde la ventana de la oficina. Su corpulenta figura casi llenaba la imagen. Muévanse. Este envío es especial. Un error y los despellejo vivos. Los trabajadores se apresuraron a cargar más rápido, cargando caja tras caja dentro del almacén. Ni Lucas ni Daredevil se movieron aún. Esperaron. El castigador, ya en posición, susurró por el comunicador. Estoy listo. Aún les quedan algunas cajas por descargar. Espérenlo. Todo a su tiempo. Adam sigue en la oficina. Cuando todos estén dentro, atacamos, respondió Daredevil, rozando con la mano las porras que llevaba en la cadera. Pronto, las últimas cajas estaban apiladas, altísimas. Adam salió pesadamente de su oficina, arrebatándole una palanca a un lacayo.
Me he gastado toda mi fortuna en este envío. Si esos cabrones no pagan lo que vale, los mandaré yo mismo a Dios. Abrió una caja. Dentro, ladrillos de polvo blanco, refinado y brillante. No hacía falta cortarlo. Producto puro. Ja. Un premio gordo. Se rió Adam, abriendo una bolsa y examinándola como un joyero admirando diamantes. De primera. Lo mejor que he visto en mi vida. ¿Dónde demonios están esos compradores? No respetan el tiempo y... espetó, tirando la muestra. Adelante, indicó Daredevil. Espera. Acaban de llegar los compradores, interrumpió Punisher. Un convoy de coches negros llegó a las puertas del almacén. Por fin. Gritó Adam, con la codicia brillando en sus ojos. Revisa la mercancía. No tengo tiempo para tus fanfarronerías, se burló el comprador principal, sin apenas reconocer a Adam. El asesinato se iluminó en la mirada de Adam. Daredevil se quedó paralizado al oír la voz. La conocía bien. Nobu, el asesino de la mano. Lucas también lo reconoció. Ya había matado a Boo una vez, pero allí estaba, vivo y completo. Claramente, la mano había usado el ritual de resurrección. El hueso de dragón. Lucas miró a Daredevil, pero no vio sorpresa en su rostro. Daredevil ya lo sabía. La maldita mano. Están en todas partes, murmuró Daredevil, indicándole a Punisher que estuviera listo. Siguiendo su señal, se dejó caer desde las vigas, derribando a varios ninjas en un instante. Lucas lo siguió, ensartando a un soldado de la banda con su enorme espada. Ignoró a la mano. Por ahora, su único objetivo era la banda de Adam. Una emboscada. Creen que pueden estifarme. Los aniquilaré a todos. Rugió Adam, ordenando a sus hombres que abrieran fuego. Pero los disparos solo trajeron muerte, para sus propios hombres. Crack. Crack. Cada disparo del rifle del castigador derribaba un cuerpo. Francotirador. Gritó Adam, lanzándose para cubrirse. Mientras tanto, Daredevil se enfrentó a la mano. Lucas se adentró en la turba de gánsteres, con la espada destellando. Las balas resonaron inofensivamente contra su espada antes de que la garra de un águila verde se manifestara, atrayendo a un grupo de hombres a su alcance. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Las garras los destrozaron en un instante. Lucas avanzó entre la sangre sin mirar, rebanando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El arma última cortaba la carne como si fuera mantequilla. Ni uno solo sobrevivió, ni ningún cuerpo quedó entero. Bajo el impecable fuego de cobertura del castigador, Lucas cargó directamente contra Adam. Aplastó a todo soldado que intentó bloquearlo, hasta que nada se interpuso entre ellos. Una brutal patada hizo volar a Adam, estrellándose contra las cajas. Lucas despachó con indiferencia a un puñado de supervivientes que intentaron abalanzarse sobre él. Tú estuviste detrás del tiroteo con la policía de Nueva York, ¿verdad? La voz de Lucas era como el hielo. Adam se levantó con dificultad, furioso. Niño, ¿tienes idea de con quién te estás metiendo? ¿Sabes quién soy yo? Te pregunté. ¿Eran tus hombres? Lucas avanzó rápidamente, agarró el brazo de Adam y lo rompió de un golpe. Grieta. ¡Ah! El grito de Adam llenó el almacén mientras se desplomaba en agonía. ¿Ahora, puedes entender mi pregunta? Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Ajuste de cuentas, misión completada. Lucas miró fríamente a Adam, que gritaba. Su corazón estaba completamente tranquilo. Esa escoria solo merecía crueldad. El cuerpo de Adam estaba empapado en sudor, y su mente casi se desmayaba por la agonía de su brazo roto. Podría ser el jefe de una pandilla, pero años de vivir en el lujo lo habían ablandado. Solo había torturado a otros, nunca lo había soportado él mismo. Lucas golpeó con su bota el brazo destrozado de Adam, arrancándole otro aullido de dolor de la garganta. El tiroteo con la policía de Nueva York de hace unos días, ¿era tu equipo, no? Preguntó Lucas, aunque ya sabía la respuesta. Adam se esforzó por levantar la cabeza, contemplando el rostro juvenil de Lucas. Esa mirada inocente contrastaba por completo con la crueldad de su carnicero. Asintió débil y temblorosamente. Bien. Grieta. Lucas pisoteó y rompió el otro brazo de Adam. ¡Ah! El grito ronco de Adam recorrió el almacén. El dolor lo sacó de su aturdimiento, solo para hundirlo en un tormento aún mayor. Quiero saber quién disparó al comisario. Lucas se cernía sobre él como un ángel de la muerte, con mirada indiferente. El dolor era insoportable. Adam no podía hablar. Su cuerpo se retorcía débilmente en el suelo. Está bien. Si no hablas, entonces mataré a todos aquí.
Con eso, Lucas pisoteó, hundiendo el pecho de Adam como si fuera papel. Daredevil, sal del almacén, gritó Lucas. Daredevil miró hacia atrás una vez y salió corriendo sin dudarlo. Había visto el brillo verde en los ojos de Lucas y los vientos que arremolinaban cada vez con más fuerza a su alrededor. Incluso antes de que la tormenta estallara por completo, Daredevil podía sentir la fuerza destructiva que se acumulaba allí, suficiente para arrasar con todo el almacén. Si se quedaba, sería enterrado con ella. Nobu, que había estado luchando contra Daredevil, se movió instintivamente para perseguirlo. Pero entonces arreció el viento, una tormenta que se convirtió en un huracán furioso. Se quedó paralizado. Los recuerdos de su última muerte le asaltaron la mente. Lentamente, se giró para encarar a Lucas. Dentro del almacén, el vendaval se convirtió en unas fauces aullantes, devorando todo a su paso. Afuera, el castigador miraba boquiabierto a través de su mira. El huracán había devorado el almacén por completo. Rayos verdes centelleaban como guadañas de la muerte, arrasando con todo lo que había dentro. Daredevil no podía ver, pero sus sentidos agudizados le decían exactamente qué tipo de destrucción traía la tormenta. En el ojo del huracán, Lucas permaneció inmóvil, sin que el vendaval lo moviera un pelo. Levantó la vista y observó cómo las extremidades cercenadas y los escombros destrozados se arremolinaban sobre él, con una expresión de una calma inquietante. Bip, 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 felicidades, anfitrión. Misión completada. Banda aniquilada, venganza cumplida. Por favor, reclama tu recompensa. La voz del sistema interrumpió los pensamientos errantes de Lucas. Una pila de documentos se materializó en su espacio de sistemas, repleta de cláusulas legales y sellada con su firma. Una escritura de propiedad en la Avenida Manhattan. Avenida Manhattan, el corazón de Nueva York. Ser propietario de una vivienda allí era el sueño de innumerables personas. Lucas se sintió renovado al instante. Ah, sistema, eres el mejor. Te amo. Dim, por favor, respétate. Este sistema no se involucra en ese tipo de relaciones. Lucas puso los ojos en blanco. TCH. Sin sentido del humor. Un sistema realmente frío, desvergonzado e irrazonable. Bueno, vámonos a casa. El almacén había quedado reducido a escombros, con restos esparcidos por el suelo. El equipo de Adam había quedado reducido a polvo por la tormenta. No quedaba nada, ni siquiera cenizas. ¿Sigues vivo? ¡Qué suerte tienes! Lucas miró hacia arriba y vio a Nobu congelado por la sorpresa. Nobu creía haberlo visto todo. Pero esto... Quedó paralizado ante la vista, sin siquiera percatarse de que Lucas ya había aparecido ante él. Mi rencor está resuelto. Si quieres huir, ahora es tu oportunidad. Si no, no me importa reducirte a polvo también. Nobu volvió a la realidad. Una mirada temerosa a Lucas fue suficiente. Giró y corrió, más rápido que nunca en su vida. Daredevil no lo persiguió. Tengo que preguntar. ¿Qué era esa habilidad? ¿Magia? Preguntó Daredevil. Algo así. ¿Crees en la magia? Lucas arqueó una ceja. Pensó que Daredevil asumiría que era algún tipo de superpoder, no magia. Me he cruzado con algunos que se hacen llamar hechiceros. Te sientes diferente a ellos, pero ese sabor a magia... Lo reconocería en cualquier parte, respondió Daredevil con calma. ¿Has conocido a hechiceros? Ja, ¿y tú qué eres, un sabueso? Lucas lo miró de reojo. Si acertaba, esos hechiceros eran los de Camartag. La idea de que el anciano pudiera ver a través de él lo inquietaba. Dim, relájate, anfitrión. Nadie en el universo podría descubrir tu identidad. Este sistema es simplemente increíble. La voz repentina sobresaltó a Lucas. Maldita sea. No hagas eso. Me mataste del susto. ¿El sistema estaba leyendo sus pensamientos? Dim, por supuesto. Como tu sistema leal, debo anticiparme a todas tus necesidades entonces y ¿puedes enviarme de vuelta a casa? Preguntó Lucas esperanzado. Dim, anfitrión, ¿estás soñando? Lucas se quedó sin palabras. Este sistema era una locura. Probablemente tenía errores. Nunca se comportó como un sistema normal. Después de reagruparse con Punisher, los tres regresaron a la casa segura de Daredevil. Niño, no pensé que lo tuvieras dentro. Pensé que estaríamos peleando hasta el amanecer, dijo Punisher, bebiendo una cerveza en el sofá. Con esta banda aniquilada, Hell's Kitchen debería tomarse un respiro, dijo Daredevil mientras se vendaba. Aunque lo logró, sufrió algunas heridas leves, aunque no durarían más allá de la mañana. Mejor vuelvo. Me alegro de trabajar con ustedes dos.
Si alguna vez necesitan ayuda, llámenme, dijo Lucas al ver que el amanecer se asomaba en el cielo. Si no regresaba pronto, Gwen lo alcanzaría. De acuerdo, asintió Daredevil. El castigador solo levantó la botella a modo de saludo. Lucas desapareció en la noche, recorriendo los tejados a toda velocidad hasta que regresó a casa. Entró por la ventana a su dormitorio. ¿Finalmente decidiste volver? La suave voz lo congeló en el acto. Gwen. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Recompensa en la mano. ¿Finalmente decidiste volver? La voz repentina dejó a Lucas paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par al girarse hacia el sonido. Una figura delgada estaba sentada en la cama, la mirada de Gwen ardía de ira mientras se fijaba en él. Hola, GW y Gwen, buenos días. Lucas levantó una mano rígida en un gesto robótico. Gwen le dio una palmadita en el lugar a su lado, haciéndole un gesto para que se sentara. Todavía rígido como un maniquí, Lucas se acercó y se sentó con cuidado. ¿Puedo explicarlo? Esa dulce sonrisa en el rostro de Gwen le erizó los pelos a Lucas. Conocía esa sonrisa demasiado bien. Siempre que Gwen sonreía así, significaba que estaba en serios problemas. Sigue. Te escucho. Su voz era suave, pero sus ojos brillaban peligrosamente. A Lucas se le hizo un nudo en la garganta. No le salían las palabras. Un sudor frío le corría por la espalda y sentía como si toda la sangre se le hubiera retirado al pecho. Al verlo entrar en pánico, la ira de Gwen se atenuó a la mitad. Había crecido con Lucas. Sabía que en cuanto se enfadara, se convertiría en un robot despistado, tartamudeando y balbuceando. Ya se había acostumbrado. Pero entonces sus ojos captaron las manchas de sangre en él. Se abalanzó hacia adelante y lo agarró del brazo. ¿Estás herido? Déjame ver. Su compostura anterior se desvaneció. Le temblaban las manos mientras lo examinaba, desesperada por encontrar la herida. Lucas la detuvo rápidamente. Tranquila, no es mío. Estoy bien. Ni siquiera se dio cuenta de que le sostenía la mano. Gwen tampoco pareció darse cuenta. Toda su atención estaba en él. Ejem. Al darse cuenta, Lucas la soltó de inmediato, rascándose la cabeza avergonzado. Las mejillas de Gwen se sonrojaron y la habitación se llenó de una tensión sutil y tácita. En realidad, estaba investigando a las personas que lastimaron a tu papá, explicó Lucas, y le contó todo. Su investigación y su resultado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Regañó Gwen, furiosa por haberla mantenido en la oscuridad. No quería que te preocuparas. Y ya pasó. La voz de Lucas era urgente. Sabía que ella lo culparía, pero ocultárselo había sido aún peor. Sus ojos se enrojecieron y sus labios se apretaron con fuerza. Está bien, me equivoqué, ¿vale? No te enfades. Lo siento, de verdad. Entró en pánico, forcejeando hasta que finalmente, tras mucho insistir, ella se calmó. La próxima vez no me ocultes nada. Prometo. Cuéntamelo todo. Ningún problema. Después de maldecir varias veces, Lucas por fin la vio sonreír de nuevo. Soltó un largo suspiro de alivio. Aunque ya había amanecido, Gwen insistió en que Lucas descansara en la habitación. Ella misma preparó el desayuno para sus hermanos y los acompañó a la escuela. Luego fue al hospital, mientras Lucas se quedó en casa descansando. Él quería acompañarla, pero Gwen se negó rotundamente. Un mes después, el comisionado George estaba casi completamente recuperado. Pudo regresar a su trabajo de oficina sin problemas, aunque el trabajo de campo estaba descartado. Tal como predijo Daredevil, Hell's Kitchen se calmó tras la aniquilación de una banda entera durante la noche. La tasa de criminalidad se desplomó. El Departamento de Policía de Nueva York no tenía pistas sobre el exterminio de la pandilla. Finalmente, lo dejaron pasar y optaron por una redada masiva en Hell's Kitchen, por respeto a la dignidad del comisionado. Mientras tanto, en Manhattan Avenue, una nueva oficina abrió sus puertas silenciosamente. Devil May Cry. Los transeúntes a menudo se detenían a mirar, curiosos por el extraño nombre y por lo que hacía el lugar. Este edificio fue la recompensa del sistema a Lucas por completar su misión. 4 plantas de puro estilo clásico europeo. La primera planta, una oficina pública, y del segundo al cuarto, apartamentos de lujo. Lucas podría alquilarlos para ganar dinero de forma estable. En Manhattan, donde cada centímetro de tierra era oro, los inquilinos naturalmente serían las élites corporativas. El propio Lucas vivía en la unidad más grande del segundo piso, escondida en la parte de atrás. Su apartamento privado, el más grande y lujoso de todos.
La oficina de Devil May Cry estaba decorada con una estética europea clásica. Además de una recepción, contaba con un salón de trofeos, un bar completo y todas las comodidades modernas. Hacía una semana, Lucas se había mudado de la casa de los Stucky, diciendo que ya era mayor y no quería ser una carga para George y Ellen. Pero los Stucky se opusieron ferozmente. Para ellos, Lucas era todavía un niño, demasiado joven para vivir solo. Ellen y los chicos no querían que se fuera. La reacción más fuerte fue la de Gwen. Pensó que Lucas ya no los quería. Luchó con él con fiereza, incluso rompiendo la bola de cristal que le había dado cuando eran niños, jurando que si se mudaba, nunca volvería. A Lucas le había costado mucho convencerla de que lo perdonara. Aún así, ella se negaba a aceptar que se marchara. Al final, Lucas llevó a la familia al edificio y les reveló que era todo suyo. Solo entonces George y Ellen aceptaron a regañadientes. George incluso usó sus contactos para investigar la propiedad, preocupado por su origen turbio. Pero los registros indicaban que Lucas la había heredado de su abuelo materno. Eso lo tranquilizó. Después de todo, George había encontrado a Lucas de bebé en un antro de drogadictos. Su madre ya había sufrido una sobredosis. George nunca había podido rastrear sus orígenes. Al ver que Lucas no se mudaba para juntarse con matones, George dejó atrás sus preocupaciones. Sin embargo, Ellen le impuso una regla. Lucas tenía que volver a casa una vez a la semana, compartir la comida y pasar la noche. Sin excusas. Lucas no tuvo más remedio que aceptar. Ahora, despatarrado perezosamente en su silla, con las piernas apoyadas sobre el escritorio, Lucas cerró los ojos, medio dormido. Su último semestre de preparatoria estaba a punto de terminar. Ya había decidido no ir a la universidad. Con el sistema a su favor y un edificio en la avenida Manhattan, no necesitaba un buen trabajo. Mientras tanto, Gwen y Peter se estaban ahogando en los preparativos para los exámenes de ingreso a la universidad. Ambos eran estudiantes destacados. Entrar en una buena universidad sería fácil, pero las universidades de élite exigían calificaciones altísimas. ¿De verdad no planeas ir a la universidad?, preguntó Gwen mientras revisaba un montón de apuntes. Ella, Peter y Felicia, tres de los estudiantes más brillantes de la escuela, estaban sentados apiñados en un amplio sofá esquinero, cada uno absorto en sus guías de estudio, sin siquiera parpadear. Sí, Lucas. Deberías intentarlo. Sería genial tenerte con nosotros en la escuela, dijo Peter, ajustándose las gafas gruesas, con la mirada fija en una hoja de cédulas. Lucas la miró de reojo y sintió náuseas. No, gracias. Nunca he sido de los que estudian. Me dedicaré a dirigir mi oficina. Lucas se estiró perezosamente. ¿Se lo dijiste a papá? Sabes que siempre ha querido que seas policía. Sin la universidad, ¿cómo vas a presentar el examen? Comentario 1. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Una nueva misión. Gwen le lanzó una mirada a Lucas. Desde niños, siempre que salía el tema de estudiar, él actuaba como si fuera el fin del mundo. No necesitas un título sofisticado para ser policía. Un diploma de secundaria también funciona, dijo Gwen. Lucas dijo con voz pausada. De todas formas, no quiero ser policía. Ya viste lo que pasó cuando le dispararon a tu padre. Si me pasara lo mismo, tu madre estaría devastada. Además, tengo el sistema. ¿Por qué demonios iba a ser policía? No hay futuro en eso, pensó con suficiencia. Está bien, está bien. No puedo discutir contigo, murmuró Gwen, hundiendo la cara en el mar de libros. Ah, cierto. Antes de la graduación, vamos a visitar Oscorp. Tú también vienes, ¿verdad?, preguntó Peter, levantando la vista de sus notas. Claro que voy. Ni hablar de perderme la oportunidad. Lucas asintió con firmeza. Este era el gran momento. El encuentro decisivo de Peter que lo convertiría en Spider-Man. Tenía que verlo con sus propios ojos. Aún así, persistía una duda. En su memoria, Peter no había ido a Oscorp tan temprano. El momento no le parecía el adecuado, no se parecía en nada a las películas que recordaba. Pero la idea se desvaneció rápidamente. Esto era la realidad, no una película. Las cosas no estaban destinadas a seguir un guión. Entonces está decidido. Peter sonrió. Con Harry todavía en el extranjero, sus únicos amigos de verdad eran Lucas y él. Si Lucas no hubiera ido, Peter se habría visto obligado a irse solo. No es que Peter fuera realmente antisocial, simplemente no se llevaba bien con los desconocidos. Con amigos, podía hablar sin parar todo el día. En ese momento, el sistema sonó en su mente. DIP nueva misión.
Como cazador de demonios y dueño de una oficina, ¿cómo no vas a tener un asistente? Consíguelo cuanto antes. Recompensa de la misión. Bendición del rey Moguri. Interrogación de cierre. Lucas se sentó derecho. Sistema, ¿qué es exactamente esta bendición del rey Moogle? ¿Algún tipo de mejora? Bendición del rey Moogle. El anfitrión obtiene la habilidad de crear una barrera designada. Dentro de la barrera, todo es inmune al daño. Defensa absoluta. Caramba. Eso es invencibilidad absoluta. Inmunidad a todo daño, defensa absoluta. Es básicamente una zona segura. Lucas casi se le salen los ojos de las órbitas. Con la frecuencia con la que los desastres azotaban Nueva York, y siendo siempre el epicentro, esta bendición parecía hecha a su medida. Espera, sistema, ¿me estás diciendo que esta barrera podría resistir, digamos, un ataque nuclear? Preguntó Lucas. Con el historial de Estados Unidos, siempre que algo salía mal, su primer pensamiento era atacarlo con una bomba nuclear. Dim, no te preocupes, anfitrión. Olvídate de las armas nucleares. Incluso si la Tierra fuera destruida, todo dentro de la barrera permanecería intacto. Lucas rió aliviado. Eso sí que es confiable, sistema. ¿Hay algún requisito para este asistente? Dime, el anfitrión puede reclutar libremente. El sistema no interferirá. Sin embargo, el asistente debe ser competente y ayudar con las tareas diarias y el apoyo logístico. Pan comido. Solo espera mis buenas noticias. Aceptó Lucas alegremente. En el peor de los casos, aún tenía de bueno a Peter cerca. Si Gwen cumplía los requisitos, también estaría protegida dentro de la barrera. Pronto llegó el día de la visita de Oscorp. Mientras tanto, varias personas habían solicitado el puesto de asistente en Devil May Cry, pero ninguna satisfizo a Lucas. Claro, podría haber contratado a alguien solo para completar la tarea y luego encontrar una excusa para despedirlo. Pero el sistema no era tonto. Bloqueaba cualquier intento fallido. Y Lucas no quería lidiar con un asistente molesto de todos modos. Ding dong, temprano por la mañana, Gwen tocó el timbre de Lucas una y otra vez, sacándolo de su sueño. Aturdido y gruñón, Lucas abrió la puerta de golpe. Ah. Lucas, ponte algo de ropa. Chilló Gwen, corriendo adentro y cerrando la puerta de golpe. Lucas se quedó allí con nada más que calzoncillos, frotándose los ojos. ¿Cuál es el problema? No es que no lo hayas visto antes, murmuró, todavía medio dormido, corriendo por puro instinto. Eso era de niños. Ahora es diferente. Las mejillas de Gwen se pusieron rojas. Sacó una lata de refresco del refrigerador y se la apretó contra la cara. Está bien, lo que tú digas. Lucas le restó importancia con un gesto y se tambaleó de vuelta a la cama, con el cerebro apagado de nuevo. Lucas, levántate. Hoy es la gira de Oscorp. Si no nos vamos ya, llegaremos tarde. Gwen irrumpió en su habitación y lo encontró de bruces contra el colchón. Gritó tan fuerte que podría despertar a los muertos, pero gracias a la insonorización del apartamento, los vecinos no pudieron oír nada. Lucas, sin embargo, se quedó dormido durante todo el rato. A Gwen se le agotó la paciencia. Ella había sido la responsable de despertarlo desde la infancia. Parecía que hoy tendría que recurrir a sus viejas tácticas. Levántate ya. Ella lo agarró por los tobillos y lo sacó de la cama, pateándolo repetidamente hasta que despertó con un gemido. Medio dormido, Lucas fue empujado al baño para un baño forzado. Mientras tanto, Gwen preparó el desayuno que había traído. Una docena de minutos después, Lucas salió arrastrando los pies, sujetándose la espalda con una mueca de dolor. Sabes que patear a alguien en la cintura puede matarlo, ¿verdad? Menos mal que tengo el cuerpo duro. Un día de estos me vas a dejar lisiado. Se quejó, dejándose caer en una silla para masticar un sándwich. Ese es tu castigo por no despertar. Espetó Gwen, mordiendo su propio sándwich como si quisiera morderlo a él. ¿Castigo? Hermana, ¿estás segura? Con esa falda, me diste un buen espectáculo al patearme. ¿Quién castiga a quién, en serio? Claro, Lucas solo se atrevió a pensarlo. Decirlo en voz alta lo habría matado en el acto. Después del desayuno, los dos caminaron hacia Oscorp. Con el paso lento de Lucas, alcanzar el autobús escolar era imposible. Por suerte, Devil May Cry no estaba lejos de Oscorp, y podían llegar a pie, pasando por la Torre Stark. Cuando lo hicieron, Lucas estiró el cuello con curiosidad. Hombres de negocios con trajes elegantes iban y venían, todos con aspecto ocupado. Al no ver al infame Playboy, Lucas chasqueó la lengua en señal de decepción. ¿Qué miras?
Gwen siguió su mirada hacia el elegante rascacielos. La torre Stark, con razón rivaliza con Oscorp. He oído que es incluso más alta que la torre Oscorp, y tiene una plataforma en la cima. Desde allí se ve todo Nueva York, dijo Gwen, mirando con nostalgia la cima del edificio, como si quisiera subirla ella misma. Tengo una idea para ganar dinero. Si la hacemos bien, nos aseguraremos el futuro. ¿Quieres saberla? Dijo Lucas de repente. Comentario 1. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Presenciando el nacimiento de Spider-Man. ¿Por dónde? Preguntó Gwen con curiosidad, con los ojos brillantes como el dólar. Compre acciones de Stark Industries. ¿PFFT crees que no lo sabía? ¿Tienes idea de lo caras que están las acciones de Stark? Aunque papá vendiera todo lo que tenemos, no podríamos permitirnos mucho. Había pensado que Lucas podría tener una idea ingeniosa. ¿Pero en serio? ¿Acciones de Stark? Si hubiera dinero fácil en eso, el capitán George Stacky habría comprado hace siglos. No. Lucas movió el dedo, adoptando la pose de un sabio presumido. Su expresión hizo que a Gwen le ardieran las ganas de golpearlo. Olvídalo. Me voy. Gwen le dio una bofetada juguetona y aceleró el paso. Oye, espera. Escucha, tengo información privilegiada. Lo interrumpió Lucas, bajando la voz. Sé con certeza que las acciones de Stark se desplomarán pronto. Entonces compraremos. Cuando se recuperen, seremos ricos. ¿Crees que el mercado cae solo porque tú lo dices? ¿Quién te crees que eres? ¿El mismísimo Tony Stark? Gwen negó con la cabeza, sin estar convencida. Hablo en serio. ¿Te mentiría? Solo espera mi palabra. Te garantizo que ganaremos dinero. Su tono era sincero, pero Gwen seguía sin creérselo. Nadie, ni siquiera los multimillonarios, podía manipular las acciones de Industrias Stark. Al ver su incredulidad, Lucas no insistió. No podía decirle la verdad sobre conocer el futuro. Ese tipo de conocimiento debía permanecer oculto. Aún así, sabía que tenía razón. Había leído suficientes novelas en su vida pasada. Cualquier transmigrante de Marvel con cerebro se haría con acciones de Stark. Algunos incluso se convirtieron en el segundo mayor accionista de la compañía. Lucas quizá no fuera un genio, pero tampoco era estúpido. Era dinero fácil. De camino, Lucas compró 2 helados. Charlaron y rieron hasta llegar a la Torre Oscorp, donde ya se había reunido un grupo de estudiantes de último año de Midtown High. Oye, Lucas. Ya tardaste bastante. Peter, Felicia y Mer y Hannah les hicieron señas para que se acercaran. Peter, como siempre, llevaba sus gafas gruesas y raras de montura negra. Disimulaban su aspecto y lo hacían parecer un completo ratón de biblioteca. Peter, nunca conseguirás una novia con ese aspecto. Lucas le quitó las gafas y le despeinó a su amigo. Mucho mejor. Pero sin gafas, Peter entrecerró los ojos como un ciego, intentando recuperar las atientas. Ya basta. Sin esto, no puedo ver nada. ¿Quieres que me estrelle contra las paredes? Una vez que los marcos volvieron a estar en su nariz, Peter suspiró aliviado. ¿Has oído hablar de las lentillas? Pruébalas alguna vez. Lucas se tocó los ojos. Es demasiado complicado y mucho más caro. Con gafas es más fácil. No es nada. Te compraré un par algún día. Y quién sabe, después de hoy, quizá no los necesites para nada. Lucas lo dijo con una sonrisa, medio en broma, medio en serio. Peter rió entre dientes. Me quedo con esa bendición, gracias. Era evidente que no creía ni una palabra. Al poco rato, el profesor pasó lista y condujo a los alumnos al interior. El personal de Oscorp los guió piso por piso, explicándoles las instalaciones. Los primeros niveles eran oficinas. En el 10º piso, cada estudiante recibía una tarjeta de identificación. A partir de este piso, verán nuestros laboratorios, explicó un miembro del personal. Ahora mismo, estamos en la sala de exposiciones, presentando uno de los proyectos más innovadores de Oscorp. Arañas genéticamente modificadas y radiactivas. Estos experimentos tienen como objetivo desvelar secretos genéticos animales y, potencialmente, transferir rasgos beneficiosos a los humanos, curando enfermedades. ¡Guau! ¡Genial! Exclamaron Peter y Gwen juntos. Gwen arrastró a Lucas hacia un recinto de vidrio donde se arrastraban arañas rojas y negras. Mira, Lucas. ¿Verdad que son bonitos? Las marcas de ese parecen una cara. Señaló con entusiasmo a uno que era más ágil que los demás, con patas más largas y un cuerpo más pequeño. Lucas solo le dedicó una mirada. Ya sabía lo que realmente importaba.
Peter. Sus ojos permanecieron fijos en su amigo. Junto a las chicas, Peter jugueteaba con su cámara, ofreciéndose a tomar fotos de Mary Jane y Felicia para el tablón de anuncios del colegio. En realidad, Lucas sabía que solo quería guardar una foto de su diosa. Un comportamiento típico de los simplones. Aquí viene. Aquí viene. Lucas se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Con su vista agudizada, lo captó. Una araña roja oscura trepando por el cuello de Peter. Sí. Hazlo. Muérdelo. Muérdelo ahora. Apretó los puños como si la pura fuerza de voluntad pudiera impulsar a la araña hacia adelante. Efectivamente, los colmillos se hundieron en la piel de Peter. Pequeñas gotas de sangre brotaron. Perfecto. Murmuró Lucas en voz baja, apretando el puño. Acababa de presenciar el nacimiento de Spider-Man. ¡Ah! Gritó Peter, apartando el aguijón. La pequeña araña, orgullosa, quedó aplastada en su palma. Miró su mano, no vio nada y la encogió de hombros antes de tomar una foto de Mary Jane, sin saber que, en ese preciso momento, había nacido Spider-Man. Satisfecho, Lucas finalmente se relajó. Lo había visto con sus propios ojos. El ascenso de su héroe favorito de Marvel. ¡Ah! A su lado, Gwen gritó de dolor. Lucas giró hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No es nada, creo que mi ropa solo acumuló electricidad estática. Gwen se frotó la manga. La tela era propensa a la estática, pero lo suficientemente cómoda como para que no le importara. Mientras estés bien, dijo Lucas con alivio antes de que Gwen lo arrastrara hacia la siguiente vitrina. Esta exhibición presentaba un brazo robótico que tejía hilos de tela blanca. Máquinas cercanas probaban las propiedades de la seda sintética. Esta es la tecnología de red biónica de Oscorp, explicó el guía. Presenta una resistencia a la tracción y una flexibilidad extremas, y dura unas 2 horas antes de biodegradarse sin causar daño. Luego sacó una pequeña cápsula de metal, no más grande que una uña. Este contenedor almacena la red en forma líquida. Al exponerse al aire, se solidifica y se transforma en seda. Cada cápsula contiene hasta 1 kilómetro de red. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Así que este es el prototipo de los futuros lanzatelarañas de Spidey. Curioso, levantó la mano. Disculpe, ¿cuánto cuesta una de esas cápsulas? Comentario 1. Votar capítulo 15. Capítulo 15. ¿Entró un ladrón? Lucas no pudo contener su curiosidad. Quería saber cuánto costaban esas cosas, sobre todo considerando cuánto las usaría Spider-Man con el tiempo. El empleado rió entre dientes. Curioso, ¿verdad? Bueno, esta cápsula de almacenamiento no es barata. La que tengo en la mano se vende a $500 cada una. ¿Qué? Todo el grupo estalló en shock. ¿Quién habría pensado que algo tan pequeño costaría tanto? Lucas frunció el ceño. ¿A ese precio, cómo demonios se las arregla Spidey para quemarlos? ¿De verdad construyó el suyo desde cero? El empleado intentó suavizar las cosas. Este es solo el precio inicial del mercado. Estamos perfeccionando la tecnología constantemente, así que el costo bajará en el futuro. Pero a no le importó. Todos estaban atónitos por el precio. Incluso los niños ricos del grupo negaban con la cabeza, incrédulos. El resto del recorrido no fue tan emocionante. La mayor parte se centró en los demás proyectos de investigación de Oscorp, ninguno de los cuales le interesó en lo más mínimo a Lucas. Ya había visto el evento principal. Todo lo demás era aburrido en comparación. Al terminar el recorrido, todos volvieron a subir al autobús escolar. De camino a casa, Gwen tuvo fiebre repentina. Se apoyó débilmente en Lucas, agarrándose a su brazo y dormitando durante todo el trayecto. Preocupado, Lucas regresó con ella a casa de los Stucky. Al ver a Gwen así, George quiso llevarla de inmediato al hospital, pero ella se negó obstinadamente. Decidieron darle un medicamento para la fiebre antes de que Gwen se acostara. Lucas no se fue. No podía relajarse sabiendo que ella estaba enferma. Por suerte, su habitación estaba justo al lado, así que podía oír si pasaba algo. Afortunadamente, su condición no empeoró. La noche transcurrió tranquilamente, hasta la mañana siguiente. ¡Ah! El grito despertó a Lucas de golpe. Reconoció de inmediato que provenía de la habitación de Gwen y corrió hacia ella, abriendo la puerta de golpe sin dudarlo. Como estaba enferma, Gwen no había cerrado la puerta. Dentro, Gwen estaba acurrucada fuertemente bajo su manta, su rostro se sonrojó cuando lo vio entrar. Tú. ¿Por qué estás aquí? Sal de aquí. Chilló, agitándole la mano. Lucas se quedó paralizado al recordar de repente que solo llevaba calzoncillos.
Con torpeza, salió corriendo, cerrando la puerta de golpe. En ese momento, George y Ellen salieron de su habitación. ¿Qué pasa?, preguntó George, arqueando una ceja. Miró a Lucas, semidesnudo en el pasillo, y luego volvió a la puerta de Gwen. Con el grito y el portazo, la imagen en su cabeza era evidente. Sus ojos brillaban divertidos. No está mal, chico. Has crecido. ¿Pero no te parece un poco ya apresurado? No es que vaya a decir que no, ¿sabes? ¿Qué? Lucas parpadeó, desconcertado. Ellen, mientras tanto, le dedicó una cálida sonrisa maternal. Exactamente. Será tuya tarde o temprano, así que ¿a qué viene tanta prisa? No es así. Lucas agitó las manos frenéticamente. Ahora lo entendía. Lo habían malinterpretado por completo. Claro, la escena pintaba mal, pero ni siquiera había visto nada, y ya le estaban sirviendo a Gwen en bandeja de plata. ¿Cómo demonios se suponía que iba a explicarlo? Ellen entró en la habitación de Gwen, dejando a George y Lucas parados en el pasillo. Papá, mejor me voy. Tengo trabajo en la oficina, murmuró Lucas, volviendo a su habitación para ponerse ropa antes de salir corriendo. George solo pudo negar con la cabeza con un suspiro. Sus hijos no le darían ni un momento de paz. Aún así, la idea de que Lucas y Gwen estuvieran juntos no le molestaba. Al fin y al cabo, solo eran hermanos de nombre. Mejor Lucas que un gamberro cualquiera. En eso estaban de acuerdo él y Ellen. Mientras tanto, Lucas finalmente llegó a la oficina de Devil May Cry, solo para detenerse en seco. Las puertas principales estaban abiertas de par en par. Pero él sabía que las había cerrado ayer. De ninguna manera y mierda. Robado. Lucas entró corriendo, y sus temores se confirmaron. El lugar había sido saqueado. Su computadora, el licor del bar, las copas de cristal, e incluso los cuadros de la pared, habían desaparecido. Y no eran objetos comunes. Eran un regalo del sistema, únicos en este mundo. La rabia hervía en su interior. Pequeña rata bastarda. De toda la gente de Nueva York, tenías que robarme a mí. Sistema, ¿puedes rastrear quién tomó mis cosas? DIM función de seguimiento activada. Limitado a un solo uso. Ante Lucas apareció un minimapa, con un único punto rojo que se movía rápidamente a través de él. ¿Solo una vez? Frunció el ceño. Sí. Si la oficina vuelve a ser asaltada, el anfitrión tendrá que valerse por sí mismo. Sistema de pacotilla. Ni siquiera me da seguimiento ilimitado, murmuró Lucas, pero paró un taxi y lo persiguió. La persecución lo llevó a recorrer la mitad de Nueva York. Finalmente, el punto rojo dejó de moverse. Lucas pagó la tarifa, estremeciéndose por el precio. El ladrón no solo lo había dejado sin blanca, sino que le había hecho gastar una fortuna solo para perseguirlos. Esto ya no es solo un robo. Es algo personal. Al entrar en un callejón, Lucas encontró la fuente. Una furgoneta negra con todas las ventanas tintadas. El punto rojo latía en el interior. Abrió la puerta de golpe sin dudarlo. Ah. La ladrona que estaba dentro casi dio un salto, dejando caer el vaso de cristal que sostenía. Rápidamente corrió a atraparlo, suspirando aliviada al ver que no estaba dañado. ¿Quién demonios eres tú? Esto es propiedad privada. Espetó. Lucas parpadeó. No esperaba que el ladrón fuera una chica, de su misma edad, nada menos. Me robaste mis cosas. Entrégalas, o si no, sacó la espada divina definitiva y la estrelló contra el suelo. El filo dejó un profundo corte en el pavimento. La chica se quedó paralizada, completamente aturdida. Entonces buscó a toda prisa una pistola pequeña y le apuntó con manos temblorosas. No te acerques más. Tengo un arma. Lucas ni siquiera se inmutó. El arma diminuta no significaba nada para él. Subió a la camioneta y empezó a recoger sus pertenencias robadas. El espacio era reducido y todo seguía allí. Aún no había tenido tiempo de vender nada. Así es como va a funcionar esto, dijo Lucas, dejándose caer en el asiento del copiloto. Conducirás. Me traerás mis cosas. O destrozaré hasta el último pedazo de tu preciado botín. La chica miró hacia atrás con nerviosismo. La enorme espada que había estado clavada en el suelo hacía un momento había desaparecido.